RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Sin temor a equivocarme, creo que el 2020 es el año del Nanjing. Claro que durante estos 7 años podemos encontrar muchos momentos preciosos entre el Nanjing, pero siento que ningún año está tan cargado de momentos como este. Por lo que imaginarán lo complicado que ha sido para mí hacer este video y concentrarme en 20 momentos. Sin embargo, lo realicé con muchísimo cariño, esperando que tengan un precioso cierre de año con este especial. Puesto número 20. Namjoon admirando la belleza de Seokjin. Durante todo este año podemos encontrar muchos momentos en los que Namjoon admira la belleza de Seokjin. Pero creo que el momento más memorable fue en el run 110, cuando le preguntaron ¿qué cuesta cientos de millones? Y Namjoon, colocando su mano debajo del rostro de Seokjin, contestó: esto cuesta cientos de millones y está justo aquí. 이곳의 몸값은 억 단위입니다. 바로 여기 있네요. 이곳의 몸값은 억 단위입니다. Puesto número 19. Seokjin admirando la belleza de Namjoon. Aunque nuestro Seokjin es un poquito más discreto, también nos mostró durante este año que admira la belleza de Namjoon. Definitivamente, el look de Namjoon para los Grammy 2020 causó furor, especialmente en Seokjin, que durante la celebración en V-Live no pudo evitar decirle a Namjoon: estabas muy guau, provocando que Namjoon sonriera un poco apenado. 야, 남주야, 너 진짜 멋있더라. 갑자기? 지금 나 그 흔들면 쓰러질 수도 있어. 형. Puesto número 18. El V-Live del Nanjing. Entre mis promesas de año nuevo está traerles el análisis de este maravilloso V-Live. Y aunque todos los momentos de aquí son memorables, creo que si debo destacar algo sería escuchar a Namjoon diciendo Namjin. 그리고 야. 요 남진 가수 남진 선배님 줄 알았어요. 요. Puesto número 17. El Itjin del Nanjing. De igual manera, analizaré este directo próximamente. Y el momento que quisiera destacar aquí sería a Seokjin llorando de la risa, pues el Namjin no paró de bromear durante todo el directo. 인정 눈물 나네 진짜. Puesto número 16. El Namjin en el Festa 2020. Todos adoramos ver a Namjoon y a Seokjin cocinando juntos, pero sobre todo cuando Namjoon se encuentra en dificultades y Seokjin aparece para explicarle las cosas con todo el cariño y la paciencia del mundo. 반으로 잘라. 그리고 좀 반 자르고 이렇게 탁탁탁탁. 오케이. Puesto número 15. El Namjin en el karaoke. De entrada, ver a nuestro amado Namjin llegar juntos fue un desborde de emociones. Y luego escucharlos cantar, verlos bailar, fue un verdadero regalo para todas las namjinistas de corazón. Puesto número 14. Namjoon abrazando a Seokjin. Ver a Namjoon abrazando a Seokjin es tan natural para nosotros como respirar, pero creo que estarán de acuerdo conmigo que el abrazo Namjin de este año es: eres el espía, pero está bien. 좋아 우리 형. Puesto número 13. Seokjin acariciando discretamente a Namjoon. Esto es algo muy característico en Seokjin, pero sin lugar a duda el momento más memorable
fue en los Grammys donde Seokjin, con su brazo completamente estirado, acaricia a Namjoon con la punta de sus dedos. Puesto número 12. El Namjin y los micrófonos. Efectivamente, otra manera en la que Seokjin acaricia discretamente a Namjoon es a través de los micrófonos, pero al parecer Namjoon no se queda atrás, por lo que el micrófono es una buena excusa del Namjin para tocarse las manos. Puesto número 11. El Namjin en los videos musicales. Los MV también nos trajeron hermosos momentos Namjin, tanto dentro como fuera de escena. Y aunque en Dynamite tuvimos pocas interacciones, fueron preciosas. Pero Life Goes On sin duda alguna nos robó el corazón, pues tuvimos tantos momentos Namjin que no es posible escoger solo uno. Puesto número 10. Seokjin llamando a Namjoon. Aunque Namjoon se encuentre cerca, a Seokjin le encanta llamar a Namjoon una y otra vez, ya sea Namjoon-a, Namjoon-shi, RM, una vez jamás es suficiente. 남준아, 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 남준아. 아, 남준아. 자, RM. 같이 할게요. RM아. 효조할게. Además, quiero que recordemos cómo Seokjin nombró una y otra vez de todas las formas posibles a Namjoon durante la revisión del álbum B. 자, 이거 누가 찍었어요? 그거는 RM. 제가 찍었어. 이건요? RM이요. 이건요? 랩몬스터? 이건요? 남준이? Puesto número 9. Namjoon es el más romántico para Seokjin. Cuando los chicos realizaron un campeonato del número 1 de BTS durante una entrevista, al preguntarles quién es el más romántico, Seokjin apuntó de inmediato a Namjoon. Y aunque todos decían que era B, Seokjin continuó apuntando a Namjoon. Puesto número 8. Namjoon demostrando por qué es el más romántico para Seokjin. Cuando el presentador pregunta quién es el más lento en responder, Seokjin apunta a Namjoon, mientras los demás apuntan a Cookie. 요새 남준이 아니야? 아니죠, 저. 아니지, 나 요즘 답장 그래, 요새 정국이 잘해. Entre bromas, Cookie y Namjoon explican que a veces no responden porque creen haber enviado la respuesta, a lo que Jimin comenta, cosas así hacen a la gente enojar, y Namjoon responde, es verdad, y entonces le dice a Seokjin, la respuesta ya ha sido enviada desde mi corazón. 답장 이미 내 마음속으로 보냈어요. Puesto número 7. Cumpleaños de Namjoon. Seokjin se hizo presente en el cumpleaños de Namjoon, primero con un saludo a través de Twitter. 남준아 생일 축하한다. 해피 버스데이 브로. Y luego hizo una aparición en su V-Live, donde se encontraba bastante adormilado, pero aún así le cantó cumpleaños feliz y le regaló un beso volado antes de irse. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. Puesto número 6. Cumpleaños de Seokjin. Namjoon también felicitó a Seokjin a través de Twitter, donde escribió una frase que recordaremos para siempre. Seamos felices. Además tuvimos en el V-Live de Seokjin la preciosa llamada entre el Namjin, que nos dejó a todos suspirando, pues Seokjin destilaba miel de sus ojos. 아,
영광입니다 남준씨. 분위기 좋아요. Puesto número 5. El baile del Nanjing en los Melon. Todas las interacciones de nuestro amado Nanjing son maravillosas, pero este baile sin lugar a duda nos dejó a todos en el suelo. Puesto número 4. Seokjin está en primer lugar para Namjoon. Al recibir el premio Ícono Mundial del Año, Namjoon dijo: primero quiero mencionar a nuestro mundialmente guapo Jin, por supuesto, dejándonos en claro que Seokjin es su prioridad. I'd like to have a little shout out to our worldwide handsome Jin, of course. Puesto número 3. Namjoon dándole una nalgada a Seokjin. Este es un momento que no podía faltar en este top 20. Cuando Namjoon le dio una nalgada a Seokjin en plena alfombra roja, sin mencionar la frescura con la que Seokjin reaccionó, como si esto fuera lo más común entre ellos. Puesto número 2. El Nanjing en BTS Indie Sub. Sé que no puedo asegurar de que Namjoon y Seokjin durmieron juntos en BTS Indie Sub. Aún así, tengo muchas pruebas y cero dudas. Sin embargo, lo que quiero destacar en este puesto es la hermosa forma en la que Seokjin despertó a Namjoon. 남준아 조깅 가야지. Go to jogging 남준아. Antes de mencionar el puesto número 1, quiero desearles un muy feliz año nuevo y pedirles por favor que me dejen en los comentarios cuál fue su momento favorito del Nanjing en este 2020. Me encantaría saberlo. Puesto número 1. Namjoon teniendo días difíciles sin Seokjin cerca. No sé ustedes, pero yo jamás superaré este momento. Durante la cuenta regresiva del video musical Dynamite, Namjoon eligió Zero O'Clock para compartir con ARMY. RM 곡인데요. 이 노래는 그런 날 있잖아. Entonces Namjoon dice: cuando estoy teniendo un día difícil, esta canción ayuda. A lo que Seokjin consulta: Namjoon-shi, ¿tuviste días difíciles? Y Namjoon le responde: lo hice cuando no estabas cerca. Y además Seokjin agrega: wow, eso debió haber sido duro. Y ríe avergonzado. 하루가 힘들 때 이 노래를 들으면 좀 많이 도움이 되더라고요. 남준씨 힘든 날이 있었어요? 형이 제 곁에 없었을 때 힘들었어요. 와우 정말 힘들었겠네요. 갑자기 짠하니까 힘드네요. 자 다음은 지른씨. Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para un 2021 con más contenido Nanjing. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.